Asambleísta Paola Pavón. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras asambleístas. Mariátegui decía con mucha certeza que para entender los temas de educación es importante reconocerlos a estos como un hecho económico, político y social, porque están vinculados al desarrollo del país, al desarrollo de los pueblos y a su estructura democrática, a la generación de oportunidades para todos los miembros y todos los miembros de su comunidad y, sobre todo, para la generación y el fortalecimiento del tejido social de una nación. Luego de la revisión del proyecto de ley, de las distintas demandas, tanto a la Comisión como al Pleno de esta Asamblea, quisiera realizar algunas reflexiones y buscar las respuestas, sobre todo, a esa equidad de oportunidades en esta nueva ley. Pero para eso no podemos olvidar la realidad en que se debate la educación superior en el país. Señalar que el actual sistema de educación superior solo permite el acceso del 9.6% de las y los jóvenes ecuatorianos. Es decir, estamos hablando del 30% de la población, aproximadamente 3.900.000 ciudadanos y ciudadanas. ¿Y qué pasa con los maestros? ¿Qué pasa con los docentes universitarios? Solo un 33% de los docentes universitarios tienen nombramiento. Casi el 67% de los maestros universitarios que deberían estar perfeccionando sus conocimientos para la academia, cada año son sujetos a chantaje. Cada año tienen que negociar un nuevo contrato para ser docentes de las universidades ecuatorianas. Por lo tanto, la premisa que hemos escuchado en este salón de que la universidad es del pueblo es una falacia. ¿Cómo podemos hablar de una universidad para el pueblo si el 90.4% de los jóvenes, hombres y mujeres ecuatorianos, están excluidos de la educación superior? El proyecto de ley trata de corregir esta realidad en varios de sus artículos. ¿Cómo no recoger el artículo 3 y el artículo 70 del proyecto de ley que garantizan el derecho a la educación superior en igualdad de oportunidades para todos los actores del sistema educativo, sin discriminaciones? Construir esta igualdad de oportunidades supone repensar y reestructurar la oferta del Sistema Nacional de Educación Superior para todos y todas las ecuatorianas que residen en nuestro país, y los que han migrado, que podrán estudiar en modalidades presenciales, semipresenciales o a distancia. Construir igualdad de oportunidades, compañeros y compañeras asambleístas, supone dotar a los centros de educación superior de centros de cuidado diario y de atención integral para los niños y niñas menores de 5 años de las madres estudiantes, como ya se ha mencionado en este pleno. Podemos decir que estas aspiraciones de muchos años han sido recogidos por los miembros de la mesa. Pero para hablar de democracia y de igualdad es necesario plantear la premisa de equidad territorial. Como ustedes conocen, la mayoría de los centros de educación superior están ubicados en los grandes centros de las ciudades de nuestro país. Miles de jóvenes ecuatorianos quedan excluidos del sistema de educación superior por limitaciones de carácter económico, ya que sus familias no disponen de los recursos necesarios para financiar movilización, alojamiento y costos de materiales de aprendizaje. Para garantizar esa igualdad de oportunidades, es necesario acercar los servicios de educación a la ciudadanía. Las instituciones locales, las que muchas de ustedes conocen de viva voz, regularmente se quejan de la carencia de técnicos locales para satisfacer las demandas, y eso en parte se explica porque las y los jóvenes salieron de sus sitios de origen a estudiar a las grandes ciudades. No regresan por un tema de expectativas laborales hacia los centros urbanos. Son muy pocos los jóvenes, hombres y mujeres, que luego de haber concluido su carrera universitaria regresan a entregar sus conocimientos y sus capacidades a sus provincias y a sus cantones.
Por lo tanto, es apremiante incorporar en esta ley, primero, la inclusión de una disposición que viabilice la integración de los representantes de los centros de educación superior a los consejos de planificación regionales, provinciales y cantonales. Si queremos una integración de la educación superior al desarrollo del país, pues que estén en los órganos donde se planifique ese desarrollo. Segundo, la territorialización de los servicios de educación superior, factor que permitirá corregir esa oferta educativa a través de la vinculación de la educación al desarrollo nacional y al desarrollo local. Quiero insistir en esas correcciones que se deben realizar en esa oferta académica y en esa estructura del sistema educativo. El segundo tema, que es de interés para toda la comunidad educativa y la educación superior, es el relacionado a los organismos públicos que regirán este sistema. De la lectura del artículo 253 de la Constitución, podemos afirmar que la prohibición de relación de pertenencia a los centros de educación superior rige para los miembros del Consejo de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación, mas no para los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior. Por lo tanto, es pertinente que el inciso que establece la renuncia de estas autoridades académicas antes de su posesión debe ser revisado. En este mismo tema, creo que es pertinente plantear el reconocimiento del derecho al voto a los estudiantes. Son los actores fundamentales de la educación superior, son la razón de ser de la educación superior y no pueden ser parte de este Consejo sin la posibilidad de viva voz decir sus aportes, de decir sus reclamos y de decir cuál es la política de educación superior que estamos buscando. Un tema sobre el cual quisiera poner mucho énfasis es la vinculación de la educación superior a la planificación del desarrollo, porque aquí en este auditorio se lo ha establecido como una mordaza para la autonomía universitaria. Y sobre este tema nos surgen varias interrogantes. La educación superior del Ecuador eleva las oportunidades de acceso al trabajo digno de los ecuatorianos y ecuatorianas. El Estado, las familias, están recibiendo una adecuada retribución de la inversión realizada para esa formación superior. Está respondiendo la educación superior a las demandas de desarrollo. La dura realidad del sector económico y del sector productivo en nuestro país nos obliga a recuperar esos nexos entre el sistema educativo superior y los sistemas productivos y económicos del país. Es apremiante vincular los procesos de formación académica en las demandas de desarrollo nacional. Y aquí voy a citar un ejemplo, señores y señoras asambleístas. ¿Cuántas veces hemos escuchado informes de los medios de comunicación sobre cómo conductores, vendedores informales se encuentran en este tipo de relaciones laborales después de haber obtenido una carrera universitaria? Y no es porque desmerezcamos la posibilidad de conocimiento de estos sectores laborales, pero resulta que estas personas, estos estudiantes universitarios tuvieron un sueño, quisieron reducir la pobreza de sus hogares, quisieron cortar el círculo perverso de la pobreza. No podemos seguir entonces hablando de una universidad que vaya divorciada del desarrollo del país. A esto se suma el informe dramático del CONEA. Hemos escuchado toda la mañana intervenciones de distintos asambleístas reivindicando la posibilidad del derecho a la educación para sus jóvenes hombres y mujeres de sus provincias. Pero el tema de fondo no es cómo peleamos nuestras universidades en los territorios, es cómo nos ponemos una venda ante esa dura realidad de la educación superior. Casi el 54.6% de las universidades del país no cumplen los requerimientos académicos. Y aquí es preciso establecer una transitoria que permita un proceso de incorporación de esos estudiantes, por el dinero invertido de sus familias, por los sueños de esos jóvenes hombres y mujeres al buscar la posibilidad de la educación superior. Señor presidente, antes de culminar mi intervención en este minuto que me queda, quiero decir con mucha preocupación que en este pleno de la Asamblea se ha establecido como fin de la educación superior en las intervenciones la autonomía. Y nos estamos equivocando.
El fin de la educación superior es arrojar profesionales capaces que puedan insertarse en el mercado laboral, que puedan ser parte del desarrollo del país. La autonomía es un instrumento, no es el fin de la universidad. No queremos una autonomía que arroje flamantes profesionales al desempleo. No queremos una autonomía que permita que se sigan cierto número de familias enriqueciendo a partir de la educación superior de los hombres y mujeres. Aprovechemos esta ley para cambiar el desarrollo de este país. Muchas gracias, compañeros y compañeras.